Bien, vamos ahora a nuestra siguiente entrevista. Lo recibimos al señor Gabriel García. Él es el secretario de la organización ANTEP. ¿Qué es ANTEP, no? ANTEP es la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo. Un muy buenos días, estimado invitado Gabriel García. Ramón Bravo le saluda desde Radio Superior de la ciudad de Machala. Primero, ¿cómo recepta nuestra señal? Buenos días. Ramón, muy buenos días. Se le escucha perfectamente. Muchísimas gracias por la invitación a usted, a la radio y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias, Gabriel. También se le escucha con mucha claridad. Bien, Gabriel, dentro de las cosas que nosotros necesitamos para la vida es de energía eléctrica. A veces ni siquiera nos pasa por la cabeza el debatir cuántas hidroeléctricas hay, qué parque termoeléctrico existe. Necesitamos respuestas nada más que no nos quiten la energía para trabajar, pero necesitamos enfocar el problema y las soluciones. Primero, ¿solamente el estiaje es el problema que estamos viviendo o qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestras eh, estas máquinas generadoras de energía que necesitan diésel? Hablo del sistema termoeléctrico. Por favor, ilústrenos en eso. Bueno, Ramón, el sistema eléctrico es un sistema complejo en realidad. Así es. Nosotros comúnmente llegamos a la casa, aplastamos un interruptor, tenemos energía y no conocemos todo el proceso que se vive atrás. La cantidad de hombres y mujeres que trabajamos 24/7 para entregar este servicio, muchas veces dejando de lado la familia, los compromisos, las actividades, porque nosotros entendemos que el servicio eléctrico es un servicio público y como tal es una característica que necesitan todos los hogares para el día a día. Dentro de nuestro país, nosotros tenemos la composición de nuestro parque de generación en diferentes bloques: el parque hidroeléctrico, el parque térmico y el parque de energías alternativas. Ujú. El parque hidroeléctrico, que abarca más o menos el 80% de la producción nacional, un parque térmico, cerca de un 16-17%, y el restante de generación alternativa en nuestro país. El problema del estiaje, llamémosle así problema, pero en realidad es algo que nosotros ya lo conocemos de toda la vida. Ah, El Ecuador, por la posición geográfica en la que nos encontramos, siempre vive un estiaje que se marca en los meses de octubre a marzo de un año al siguiente. Es por eso que en nuestro país nosotros empezamos a tener en la costa del Ecuador un calor más excesivo en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y obviamente en la sierra nosotros empezamos a tener sequías. Estas sequías son las que provocan que nuestro parque hidroeléctrico disminuya su capacidad de generación y por ende nuestro parque térmico sería el que tiene que empezar a producir al 100%. eso está claro. Lamentablemente, Ramón, aquí el problema es que tenemos un gobierno que se ha despreocupado del parque térmico, del mantenimiento del sector eléctrico y simplemente está permitiendo que la ciudadanía viva una época de crisis, de miedo y de zozobra al escuchar que van a empezar nuevamente los apagones. Y Ujú. aquí es importante señalar algo, Ramón. El día lunes, en varias partes del país se vivieron ya los primeros apagones Así es. y el día martes a la 1 de la tarde, el Ministerio de Energía, a través del operador también del SENACE, el viceministerio, salieron ya con comunicados diciéndonos que vamos a tener un problema de carga por transferencia de carga de Colombia y vamos a tener que suspender la energía por 1 hora y media en el horario de 4 a 5:30 de la tarde, que Ujú. Eso fue el prácticamente es el lunes. horario de inicio para dar puertas a la hora pico, donde tenemos mayor consumo de energía. A las 4 de la tarde, el ministerio llamó a una rueda de prensa y nos dijo el señor Santos Albite, el ministro, el que en realidad hay que ponerle una vela para ver si es que San Pedro nos hace llover, de acuerdo a las declaraciones del Eso mismo. dijo el ministro, claro, que a Diosito tenemos que Exactamente. pedirle. Diosito, eso dijo. Eso fue la declaración de él hace un año, recordaremos todos. Él Ujú. dijo que tranquilos, que no va a pasar absolutamente nada y que vamos a tener energía suficiente. A las 6:37 de la tarde del día martes de esta semana, salió ya un acuerdo ministerial en el cual se dispone a las empresas eléctricas del país articulen todos los medios necesarios para que empiecen a comprar energía a cualquier generador que se encuentra dentro del sistema, público o privado. Al mismo tiempo, encarga al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Transporte, exhorta para que se habiliten y se otorguen los permisos para la utilización de los puertos en Guayaquil. ¿Qué es lo que estamos escuchando o leyendo nosotros entre líneas con esto?
es de que, claro, el ministro ya nos dijo meses atrás que con una llamada simplemente tenemos aquí las barcazas para que podamos nosotros tener energía en nuestro país. Barcazas que en primer lugar son altamente contaminantes. Segundo, el costo de generación de estas barcazas se hasta triplica en los costos de generación de nuestro país. Por el diésel, Por ahí ¿no? hemos escuchado ya, Ramón, decir a la gente, es preferible tener energía a cualquier costo a no tenerla. Ese es el discurso que nos quieren vender ahora, cuando en realidad es una negligencia del gobierno. Ya, pero ¿qué nos espera en este instante? Si tenemos eso desde el día martes, ya caídas prácticamente los problemas que ya tenemos de restricción del servicio de energía eléctrica, o lo que le llamen los cortes de energía eléctrica, ¿qué nos espera en esta semana si es que no llueve, que es lo que está ocurriendo efectivamente en la cordillera, fundamentalmente donde se encuentran nuestras hidroeléctricas? ¿Qué es lo que podemos esperar para las próximas semanas, señor García? Bueno, si nosotros seguimos con el problema del estiaje y también, en este caso, la resolución de nuestro país vecino Colombia, que no nos puede entregar energía al 100%, porque ellos también viven el mismo problema de estiaje, y se entiende que Colombia va a buscar mantener la energía para su país, para sus industrias, pero sin embargo, no podrá entregarnos energía al Ecuador. Si nosotros no tenemos esta generación hidroeléctrica, no tenemos el parque térmico al 100%, y Colombia no nos puede entregar energía, pues lamentablemente nosotros tendremos que vivir los apagones que ya los vivimos hace muchos años atrás. Recordará usted la hora sixtina, donde nosotros teníamos que madrugar más y acostarnos más temprano. Una hora Esto ya menos. lo vivimos. El tema es de que, por ejemplo, como yo le decía de inicio, detrás de todo este sector eléctrico existe un gran grupo de hombres y mujeres entregados al 100% al servicio del país. Somos por ahí personas que no nos ven, pero sin embargo estamos trabajando. Aunque la gente no nos vea, nosotros estamos ahí produciendo energía y entregando esta energía. Es por ello que ya el día de ayer ingresaron 163 nuevos megavatios por una de las centrales de sopladora. Una unidad de sopladora empezó ya a producir nuevamente y esto pues permite tener un poco de alivio al sistema de generación. Las empresas ¿Cuántos? eléctricas están produciendo energía a nivel de las plantas térmicas y eso también nos permite a nosotros de alguna forma ir saliendo de este problema. Pero recordemos que aquí el que se está jugando la camiseta es el trabajador ecuatoriano del sector eléctrico. Hombres y mujeres que, como yo le decía, están 24/7 produciendo energía y es más, están intentando poner a punto estas máquinas térmicas que se encuentran descuidadas, no solo del gobierno que está terminando ahorita, sino del gobierno anterior también. Es un parque automotor que viene ya muchos años descuidado. Y que están trabajando al 100% ahora. Perdone esta parte, cuántos megavatios en las horas pico, que es cuando entramos en la noche, necesita Ecuador? ¿Y cuántos megavatios estamos en capacidad de producir bajo estas condiciones que estamos hablando? Estiaje y también nuestro parque térmico, que usted dice más o menos genera el 17% en Ecuador. El pico máximo de generación en nuestro país es aproximadamente de 5.000 megavatios. Es lo que necesitamos, por hablar en números cerrados. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuánto estamos generando? Estamos generando un promedio de 4.500, 4.600. Tenemos un déficit de entre 400 y 500 megavatios, que eso claramente puede ser abastecido por el tema de la generación térmica. Nuestro parque térmico, en realidad, en nuestro país, es de 1.600 megavatios, de los cuales tan solo se está produciendo el 50%. Alrededor de 800, de 700 megavatios son los que se produce. Tenemos ahí 800 megavatios que podrían producirse, si es que el gobierno, en realidad, pensara en el mantenimiento necesario. En el año 2021, le voy a citar un caso, Ramón. En el año 2021 necesitaban 88 millones de dólares para poder invertir en algunas empresas de SELEC y producir energía térmica. ¿Qué pasó con esa inversión? ¿Se la hizo? En realidad nosotros la dejamos para que el ministerio nos la responda. Creo que los trabajadores y también los ecuatorianos necesitamos transparencia y que el gobierno asuma su responsabilidad y no que en este caso nos digan a nosotros, tranquilos, no se preocupen, no va a haber apagones y después de unas horas empezaron nuevamente los cortes de energía por alivio de carga, porque lamentablemente no hay energía y las empresas distribuidoras tienen que empezar a suspender la energía en diferentes sectores de cada una de sus ciudades. Sí, Eso así es. a Quito. Gabriel, en este momento, ¿cuáles son las condiciones climáticas en Colombia desde donde se genera energía
al menos como para poder entender que Colombia nos pueda seguir proveyendo de energía eléctrica a Ecuador en este momento tan crítico? Las mismas que vive Ecuador. Usted Oh, recordará que bien. hasta la hora, hasta el uso horario es el mismo. Si nosotros Ujú. comparamos el uso horario de Ecuador con el de Bogotá, es el mismo con el de Colombia. Entonces, nosotros vivimos las mismas condiciones climáticas que nuestro país vecino. La diferencia es de que Colombia tiene un parque térmico mucho más grande. Entonces, claro, cuando ellos tienen estiaje, ponen a producir al 100% sus plantas térmicas, pero esa energía les permite abastecer su demanda y en ocasiones, pues, vender un poco de energía, en este caso, a Ecuador. Bien. Gabriel, ¿qué cabe en este momento de emergencia que estamos viviendo, de emergencia del sector eléctrico? ¿Qué cabe en este momento desde la propuesta de ANTEP? En realidad, que el gobierno se haga responsable y asuma el 100% de este problema, porque no es algo que lo vivimos recién, insistimos. Esto es Ujú. algo que se vive todos los años. Además, el ministro Santos ya lleva un año en el cargo. El año anterior ya se preocupó de él supuestamente por el tema del estiaje y ya nos puso a rezarle a Diosito para que llueva. Y ha tenido un año y esto no ha cambiado absolutamente en nada. Es Ya, más, solo quiero citarle un vea, caso. Gabriel, esa responsabilidad, vea, el gobierno, ya usted sabe, no la va a asumir como una falla casa adentro, pero ¿qué cabe en este momento de emergencia sobre poner a trabajar nuestro parque térmico en condiciones totales? ¿Qué cabe ahorita? Porque eso es lo que necesitamos saber en Ecuador. Los trabajadores no tomamos las decisiones de las empresas públicas, sino los delegados del gobierno. Lo que cabe es de que ellos en realidad se pongan a disponer los recursos necesarios para que este parque térmico empiece a producir energía en primera instancia. Y a la ciudadanía lo que nos corresponde ahorita es un plan agresivo de uso responsable de energía eléctrica. No tenemos otra. Nosotros hemos podido observar en todas las ciudades que los edificios públicos a veces amanecen como árbol de Navidad. Empezar a pagar, a disminuir el consumo de energía por temas de iluminación, por temas de equipos electrónicos que se quedan conectados, en las viviendas desconectar todo lo que son aparatos eléctricos, cargadores que no se utilizan, cambiar focos incandescentes por focos ahorradores, o sea, medidas que nos permitan ahorita buscar un paliativo al problema de la falta de energía que tenemos. Pero insistimos, la responsabilidad no es de la ciudadanía, la responsabilidad es del gobierno. El gobierno que sabe que todos los años tenemos un incremento nosotros de demanda que fluctúa entre el 8 y hasta el 14%. Entonces el gobierno Caramba, tiene que prever. La ciudadanía paga sus planillas mes a mes y esos recursos tienen que ser invertidos justamente invertidos, en el tema totalmente. de la producción de energía. Bien, Gabriel, mire usted también lo que podemos hacer desde casa, ¿no? Apaguemos las luces, cambiemos los focos ahorradores, pero claro, esos son paliativos. De ahí la responsabilidad del Estado es que si sabemos que viene un estiaje, esto desde que somos pequeños ya lo sabemos, ¿cómo es que un gobierno no pudo prever una situación que ahora volver a los apagones? Oiga, eso ya era un asunto que habíamos resuelto como Ecuador. Yo le agradezco mucho, Gabriel García, por este diálogo referente a la crisis energética de electricidad que estamos viviendo. Gabriel García es el secretario de la organización ANTEP. Reiteramos, ANTEP es la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo. Le agradezco mucho por haber aceptado esta invitación de Radio Superior. Gracias, Ramón. Un gusto y muchos saludos a nuestros oyentes. Son las 7 de la mañana con 48 minutos.